Norma Internacional de Contabilidad 1. Presentación de estados financieros. Objetivo. La NIC 1 tiene como objetivo proporcionar bases para las entidades que adopten NIF en cuanto a cómo deben presentar sus estados financieros de propósito general, asegurando que sean comparables con los estados financieros de la misma entidad de periodos anteriores, como con otras entidades. Alcance. La NIC 1 es de aplicación para las entidades que adopten NIF, para la preparación y presentación de estados financieros. Esta norma utiliza terminología de entidades que su fin es lucrar. Sin embargo, si una entidad difiere de este fin, podrá verse obligada a modificar las descripciones utilizadas para las partidas específicas de los estados financieros e incluso para estos mismos. No es de aplicación esta norma a los estados financieros intermedios, consolidados y separados conforme a la NIC 34, NIF 10 y NIC 27 respectivamente. Sin embargo, sí es de aplicación los párrafos que contienen las características generales que consisten en presentación razonable y cumplimiento de las NIF, hipótesis de negocio en marcha, base contable de acumulación y devengo, materialidad o importancia relativa, agregación de datos, así como la compensación, características que serán desarrolladas más adelante. Definiciones. Estados financieros con propósito general. Pretenden cubrir las necesidades de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades. Impracticable. Cuando la entidad no puede aplicar un requisito de las normas tras efectuar todos los esfuerzos razonables. Normas internacionales de información financiera. Estándares emitidos por el IASB, las cuales comprenden las NIC, las NIF, las interpretaciones CINIF y las interpretaciones SIC. Materialidad o importancia relativa. Característica de la información financiera útil, que su omisión o expresión inadecuada en los estados financieros podría razonablemente esperarse que influya sobre las decisiones de los principales usuarios de estos. Ajustes por reclasificación. Son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente en el que fueron reconocidos en otro resultado integral, en el periodo corriente o en periodos anteriores. Es necesario mencionar que en la reclasificación el cambio o modificación no genera cambios en el resultado. Resultado integral total. Es el cambio del patrimonio durante un periodo que comprende todos los componentes del resultado y de otro resultado integral. Finalidad de los estados financieros. La finalidad de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad para tomar decisiones económicas. Los elementos de los estados financieros son: activo, recurso controlado por la entidad resultado de sucesos pasados o obtener en el futuro beneficios económicos. Pasivo, que es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de un suceso del pasado. Patrimonio. Parte residual de los activos deducidos. Los pasivos pueden incluir aportes, ganancias pendientes de distribuir y reservas. Los ingresos. Incremento en los beneficios económicos a lo largo del periodo contable, en forma de entrada o incremento de valores de los activos o decremento de las obligaciones que dan como resultado aumento de patrimonio neto no relacionado con aportaciones de propietarios. Gastos. Decrementos en los beneficios económicos a lo largo del periodo contable en forma de salida o disminuciones de valores de los activos o bien de nacimiento o aumento de los pasivos que dan como resultado decremento en el patrimonio no relacionado con las distribuciones realizadas a los propietarios. Aportaciones, que son aportaciones a los propietarios y distribuciones a los mismos. Flujo de efectivo. Son entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. Un juego completo de estados financieros según NIC se compone de un estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio en el patrimonio del periodo, estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros
información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior, y cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva, un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior. Una presentación razonable y cumplimiento de la NIF requiere que una entidad A. Seleccione y aplique las políticas contables de acuerdo con la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. B. Presente información que incluya a las políticas contables de una forma que sea relevante, fiable, comparable y comprensible. C. Suministre información adicional siempre que el cumplimiento con los requerimientos especificados por la NIF resulte insuficiente para permitir a los usuarios comprender el impacto de determinadas transacciones, de otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad. Una entidad cuyos estados financieros cumplan con las NIF efectuarán en las notas una declaración explícita y sin reserva de dicho cumplimiento. Una entidad no señalará que sus estados financieros cumplen con la NIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de esta. Otra de las características generales de la presentación de los estados financieros son hipótesis de negocio en marcha. Este nos indica que los estados financieros se preparan bajo el supuesto que una entidad está en funcionamiento y que seguirá así dentro de un futuro previsible, por lo menos durante los 12 meses siguientes del periodo que se informa. Una mala decisión gerencial, algún tipo de fraude y las huelgas son factores que pueden afectar el negocio en marcha. Materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. Es una cualidad de la información que se refiere a los efectos que podría tener la omisión en los estados financieros, una cifra, partida o elemento de información contable en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de los usuarios. Base contable de acumulación de Vengo. Nos indica que una entidad elabora los estados financieros, excepto lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o de Vengo. Esto quiere decir que las operaciones se registran al momento que se realizan y no cuando se cobran o cuando se pagan. La característica de compensación. Es importante que tanto las partidas de activo y pasivo como las de ingresos y egresos se presenten por separado. La compensación de partidas, ya sea en el balance o en el estado de resultados, limita la capacidad de los usuarios para comprender tanto las transacciones como los otros eventos y condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo de la entidad. Característica de frecuencia de la información. Una entidad debe presentar un juego completo de estados financieros, incluyendo información corporativa, mínimo una vez al año. Cabe mencionar que esto va a depender de la entidad, pues puede presentar estados financieros en un tiempo superior e inferior al establecido, y de ser así, complementará con lo siguiente. 1. La razón del por qué es un periodo mayor o menor. 2. Nota aclaratoria de que los estados financieros no van a ser comparables totalmente. Información comparativa. La información comparativa respecto al ejercicio anterior se presentará para toda clase de información cuantitativa incluida en los estados financieros. Asimismo, se deberá incluir en la información de tipo descriptivo y narrativo siempre que ello sea relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros del ejercicio corriente. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, la entidad deberá revelar la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado y el motivo de la reclasificación. El otro punto que indica la norma es cuando no se pueda reclasificar,
La entidad deberá revelar la razón para no reclasificar los importes, la naturaleza de los ajustes que tendrían que haberse efectuado si los importes hubiesen sido reclasificados. Uniformidad en la presentación. Esta norma nos indica que debe haber uniformidad en los criterios de un periodo en otro, o sea, que una entidad deberá mantener la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un ejercicio u otro. Y si hubiese un cambio, por ejemplo, cambio significativo en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de los estados financieros, se deberán tomar en consideración los criterios y aplicación de las políticas contables según la NIC 8. Estructura y contenido de los estados financieros. Esta norma exige que determinada información se presente en el balance, en el estado de resultados y en el estado de cambios en el patrimonio neto, mientras que las otras pueden incluirse tanto en el cuerpo de los estados financieros como en las notas. Identificación de los estados financieros. Una entidad deberá identificar claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Características identificables. El periodo definido, por ejemplo, el periodo presentar del 1 de enero al 31 de diciembre, por ejemplo, del año 2018. Moneda de presentación, el redondeo, la consistencia y comparabilidad. El estado de situación financiera, que también se puede encontrar como balance general, presenta información útil para la toma de decisiones en cuanto a la inversión y el financiamiento. En esta se muestra el monto del activo, pasivo y patrimonio a una fecha específica, es decir, se presentan los recursos que cuenta la empresa, lo que debe a sus acreedores y el capital aportado por los dueños. Dentro de las cuentas de activos se ordenan de acuerdo a su liquidez, es decir, su facilidad para convertirse en efectivo, y se dividen en dos categorías, corriente y no corriente. El activo corriente se ubican normalmente en las cuentas de efectivo, cajas, bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios, entre otras. En el activo no corriente se incluyen normalmente las partidas de activos fijos, sus cuentas complementarias, además de los activos intangibles como las patentes y seguros pagados por anticipado. Las cuentas de pasivo se ordenan de acuerdo a su vencimiento, es decir, el tiempo en el cual es requerido pagar la deuda. Asimismo, se dividen en pasivo corriente y pasivo no corriente. En el pasivo corriente se ubican las deudas con un vencimiento menor a un año. En el pasivo no corriente se incluyen normalmente las deudas con un vencimiento mayor a un año. Por ejemplo, los préstamos bancarios, préstamos a socios. En el patrimonio se subdivide en tres secciones: capital social, superávit y resultados. En capital social se detallan las partidas referentes a las acciones emitidas, normalmente son acciones comunes y acciones preferentes. De superávit, cuando exista, son partidas que representan una ganancia que no necesariamente genera un ingreso de dinero, por ejemplo, el aumento de valor de un activo. Y en resultados se detallan los resultados acumulados y resultados del periodo. Para continuar con lo que es la estructura y contenido de los estados financieros, vamos a mencionar el estado de resultado del periodo y otro resultado integral. Dentro del estado de resultado del periodo, pues se van a incluir todas las cuentas de ingresos y gastos de la entidad. Esto como efecto de la gestión de la administración. Y estos resultados pues van a ser las ganancias o pérdidas que tenga la entidad. Si fueran ganancias, estas son las distribuibles para la entidad. Y dependiendo del giro de la empresa y las cuentas que maneje, se va a incluir una sección llamada otro resultado integral, dentro de la cual se van a incluir los beneficios que han aumentado el patrimonio de la entidad. Sus características son que no provienen de la gestión de la administración y además no son distribuibles. Acá podemos mencionar algunos ejemplos como lo son ganancias y pérdidas en conversión de estados financieros, ajustes por tasas de cambio, ganancias y pérdidas actuariales. Cualquiera de estas cuentas pues solo van a ser las que nos indique la norma. También tenemos el estado de cambios en el patrimonio. Este es un estado financiero que muestra las variaciones, ya sea aumento o disminución de las cuentas de patrimonio, como lo son capital, acciones de inversión, reserva legal y resultados acumulados. Esto originado por las actividades que realiza normalmente la empresa dentro de un periodo contable, y lo cual sirve para la toma de decisiones gerenciales como lo son la distribución de dividendos, capitalizar deudas y otras.
También tenemos el estado de flujos de efectivo. Este nos provee información de cómo se genera el efectivo y en qué lo ha aplicado la administración. Se divide en 3 tipos de actividades. 1. Actividades de operación. Es la forma en cómo se genera el efectivo y esto es por las actividades ordinarias de la empresa, a través de la cual con el excedente de este resultado se va a poder invertir. También tenemos las actividades de inversión que lo conforman cuentas como lo son propiedad, planta y equipo, activos intangibles, acciones y otras. Estas son cuentas en las que la empresa ha invertido y de las cuales espera obtener ganancias en un futuro. Por último, tenemos también las actividades de financiación y son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del capital en acciones y los préstamos tomados por la empresa. Estas pueden ser cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. Bien, y por último tenemos las notas a los estados financieros. Estas también son una parte integral de un conjunto completo de estados financieros y son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en dichos estados financieros. Estas notas proporcionan información acerca de ciertos eventos económicos que han afectado o que podrían afectar a la entidad.